Trabajo con las manos y con el pensamiento. No me gusta llegar de entrada a hacer las cosas. Necesito que haya como un preámbulo, como una especie de momento de entrar al material. Mi vida profesional ha estado marcada por una vida desde que nací dentro de la arquitectura, porque mi bisabuelo, mi papá fueron arquitectos, pero arquitectos de esos de que llegaban y besaban el piso del Seagrams, porque lo había hecho Mies van der Rohe, en fin. Yo aprendí desde muy chica que el espacio era el que conformaba el espíritu de una sociedad. Entonces el espacio siempre jugó una parte como fundamental dentro de mi desarrollo profesional. Y con el espacio me refiero al espacio tridimensional, pero al espacio bidimensional, porque finalmente todo genera espacio, todo. Afortunadamente dejé un año la escuela y me fui a París. Y estuve trabajando con S.W. Heiter, que era un maestro de grabado de técnica roll-up, que era el impresor de Picasso, y era maravilloso Heiter porque además había tenido como alumno a Polo, Kalasansky, a una serie de artistas muy, muy importantes. Cuando entré con Heiter, pues entré realmente sin saber nada, pero me enamoré del grabado y me di cuenta que mis técnicas finalmente eran las que necesitaban una cierta cocina. Pero aprendí la real cocina del grabado con gente como Jesús Martínez o como Anhelo Hernández, que era un maestro uruguayo que había sido discípulo de Torres García. Que Torres García, tengo que decirlo, es uno de mis artistas consentidos de todos los consentimientos. Amo a Torres García. Y entonces estaba Gerda Gruber, que era una maestra húngara, austriaca, que daba clases en la ENAP. Entré a trabajar con ella y entonces descubrí que el barro me daba esa posibilidad nuevamente de una técnica muy artesanal, pero artesanal en el sentido de que te permite construir a la velocidad que tú quieras. Me percaté que una parte fundamental de mi trabajo es el proceso, más que llegar a la conclusión. El ir levantando, el ir construyendo, el ir utilizando el accidente, el ir reparando cuando se hace una grieta, en fin, el ir estudiando el material, porque el material pues, también tiene como una voz viva. Las noches en la Ciudad de México, cuando existía la inmersión térmica, eran amarillos o eran rosas. O sea, el color era diferente por todas las partículas suspendidas de los cimecas. Entonces, empecé a trabajar sobre toda esa contaminación que teníamos en la ciudad y de cómo la ciudad se había convertido en esa parte de ser una esperanza para todos, ¿no? Casi el paraíso. Cuando trabajé con René Derohan, él trabajaba sobre lo que implicaba el amontonamiento de cosas. Y entonces a él le impresionaba mucho la saturación de los espacios en la Ciudad de México. Y era muy interesante porque la gente no se desplaza actualmente, no se desplaza de una manera individual, te desplazas de una manera masiva, pierdes ese sentido de individualidad. Los espacios que habitas tampoco son individuales, o sea, mucha gente no tiene ni siquiera una cama como un espacio privado. O sea, el espacio privado se anula. Entonces, yo parte de mi trabajo empecé a trabajar sobre hacer espacios privados en espacios públicos. Entonces empiezas a ver similitudes
de los espacios y de los lugares y de las aglomeraciones que no nos permiten tener nada privado. Y eso yo creo que es una de las cuestiones que genera la violencia en nuestro país. Pues voy buscando literatura también que tenga que ver con toda la cuestión de los árboles, cómo se ha utilizado. ¡Ay, mira! ¡Me encontré dinero! Las fotografías que yo tomé básicamente tienen que ver como con un momento determinado que estaba haciendo todo lo de cuando expuse en el Museo Amparo en Puebla. De repente tenía chance de irme con Lucía Alonso en el helicóptero y tomaba fotos desde arriba. Entonces, Ciudad de Chagualcoyo, Chalco, toda esta parte. Realmente de ahí salieron los textiles, porque era como súper interesante que yo cuando empecé a ver que había todas estas casas hacinadas de bloc gris sobre la montaña, dije, es como un textil de concreto. Deseo es el aliento del alma, es lo que siempre he soñado en querer realizar.